vamos a empezar una serie nueva. Vamos a empezar una serie larga y plantea esto, ¿no? Que si crees en Dios, se tiene que notar. ¿Os habéis fijado que había uno de los niños que ha venido aquí que llevaba una camiseta como con rayas de colores? ¿No os habéis fijado? Así rojas, creo, y azules. Mira, del Barça. Muy bien. Ahora hablamos de esa camiseta. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta iglesia. Gracias por la Biblia que nos has dejado, por tu palabra. Señor, te pido que abras nuestro corazón, que nos des humildad para aprender delante de ti y también que nos des valor para tomar decisiones. Algunas de las cosas que nos dices no nos gustan o nos exigen o nos suponen un esfuerzo, nos desafían. Danos humildad para seguirte y hacerte caso. En lo que entendemos, en lo que no tanto, en lo que vemos claro, en lo que no vemos tan claro o no estamos tan de acuerdo. Enséñanos a ser valientes para mirar, para preguntar, para inquirir, para encontrar dónde estás y lo que pides. Muchas gracias, Padre. Que tu Espíritu sea el que nos enseña. Amén. Vale. Yo hace muchos años, alguna vez vi algún partido de fútbol. Y yo sé que el Barça existe. Sé que estaba también en Madrid. Yo era del Atleti, ¿vale? Y hace muchos años hasta podría haberte dicho algún jugador del Atleti o del Barça, tal. Zubizarreta era el portero, creo. No. Luego, pues dejó de interesarme el fútbol o dejé de seguir el fútbol y a veces alguien me preguntaba, ¿tú de qué equipo eres? Y a mí me daba vergüenza decir del Atleti. Pero hombre, a ver, yo no voy a un partido, no veo los partidos, no me sé ni un jugador. A ver, un jugador del Madrid, Lamine Yamal, vale. Tampoco, ¿no? Vale, pero fijaos, yo digo un jugador del Madrid, Lamine Yamal, y os habéis dado cuenta. Tengo una pregunta, ¿cuántas veces aquí en un sermón nos hemos equivocado en algo? Porque te puede pasar, que estás hablando de Moisés y se te cuela decir Abraham. ¿Cuántas veces te has dado cuenta? Entonces, no todos los sermones, porque no hay lapsus todos los sermones, pero prácticamente todos los meses. En algún sermón, el que sea que estamos aquí, algo se le va a la lengua y dice una palabra, o sea, y dice, como dijo Pedro y era Pablo, ¿sabes? Porque ¿no? Y a lo mejor estás pensando en lo que vas a decir en la siguiente diapositiva y le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero con Lamine Yamal sí nos hemos dado cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque si yo digo que soy del Atleti, pero ni me sé un jugador del Atleti, ni voy nunca a un partido del Atleti, ni sé si el Atleti está en segunda, no, está en primera, ¿no? Si tal, dirías, hombre, pues tú como tío del Atleti eres poco, ¿no? Este chaval que viene con la camiseta del Barça. A ver, ¿eres del Barça por llevar una camiseta? Hombre, tampoco, ¿no? ¿Eres del Barça por saberte jugadores del Barça? Hombre, pues tampoco. ¿Eres del Madrid por saber cuántas Copas de Europa tiene el Madrid? Hombre, pues tampoco. ¿Pero entendéis por dónde voy? Con el fútbol lo vemos más o menos claro. Y con el cristianismo, yo soy cristiano porque digo que soy cristiano. Y ya con eso está hecho. Digo, yo soy cristiano, ya soy cristiano. A ver, no es que seas cristiano por llevar camiseta de cristiano o por saberte los libros de la Biblia, pero ¿veis por dónde voy? Vamos a buscar esa fe y ese creer, ¿en qué se nota? ¿Y en qué se tiene que notar? Y si no se está notando en nada, a lo mejor es que eres un atlético como yo, que sí, que me cae bien el Atleti. Pero a ver, si fuera por mí el Atleti se habría disuelto y ahí no hay nadie. Entonces, ¿veis por dónde voy? Y por ahí vamos a ir trabajando. Hoy vamos a estar viendo que un cuerpo sin espíritu es un cadáver, ¿de acuerdo? Eso estamos de acuerdo, ¿no? Alguien se muere, eso es un cadáver. Una fe sin obras, también. Y vamos a estar viendo varias cosas. Vamos a ver que la fe es invisible, que la fe se ve en los efectos que produce, es decir, tú la fe no la puedes ver, vas a ver lo que hace esa fe. Y entonces os voy a animar, y me animo yo, a examinar vuestra fe
pero no examinar qué es lo que creo, Padre, creo en Dios, Padre Todopoderoso. O sea, no examinar qué es lo que crees, sino qué es lo que tus manos demuestran que crees. Y como resultado de ese examen, tú sabrás lo que tienes que hacer. Entonces, habrá que ver, ¿no? Si algo no está como debe estar, pues habrá que arreglarlo, ¿no? Si algo está torcido, oye, pues habrá que enderezarlo. Y vamos a estar viéndolo en la carta de Santiago. Vale. No sé si se llega a leer. Si tenéis la Biblia, yo os animo a coger la carta porque no podemos leerla toda. Vamos a estar saltando de aquí para allá. Pero las cosas principales las voy a tener aquí. Este es el capítulo 2, pero yo lo he cogido en la traducción en madrileño moderno, que es esta, cuando lo adapto a yo entenderlo, ¿no? A ver cómo lo vemos. Entonces, dice Santiago, hermanos, ¿para qué vale que uno dice que tiene fe, si uno dice que tiene fe, si luego no hace nada? ¿Le va a salvar esa fe? Y si vas cogiendo tu Biblia vas a ver que dice lo mismo, solo que Reina Valera lo dice en un español siglo de oro, pero es lo mismo. Si a tu hermano le faltan comida y cobijo y tú les dices, ¡hala, que te vaya bien!, pero no le ayudas, ¿para qué vale? Lo mismo la fe. Si no hace nada, está muerta. Alguno dirá, hay quien hace buenas obras y quien tiene fe. ¿Sí? A ver si me enseñas esa fe que no hace nada. Ya te enseñaré yo mi fe con mis obras. Tú tienes fe y crees que Dios es uno. Muy bien. Pues los demonios también lo creen y tienen miedo. Pero te quieres enterar, cabeza hueca, que la fe sin obras está muerta. ¿Vale? Hay una traducción que directamente dice, te quieres enterar, tonto. Reina Valera dice, hueca, dice, ¿qué me dice? Hombre hueca, ¿cómo dice? Hombre vano. ¿Te quieres enterar, hombre vano, hueco, que la fe sin obras está muerta? ¿No se salvó Abraham por las obras cuando entregó a su hijo Isaac? Ya ves que su fe trabajaba con esas obras y la fe le quedó bordada, dice perfeccionada. Y así se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y le valió salvarse. Y Dios le llamó amigo. Así que ya ves, el hombre se salva por lo que hace, no solo por la fe. Y lo mismo Rahab, la prostituta, que se salvó por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros y los mandó por otro lado. Igual que el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe que no hace nada está muerta. Vale. El pasaje es bastante claro, ¿no? Y bastante nítido. Si os fijáis, Abraham nos comenta el caso del patriarca Abraham, que tuvo mucha fe, fue hasta el extremo de entregar a su hijo a Dios, una cosa absolutamente extraordinaria. Dice, Abraham creyó a Dios, sí, creía a Dios. Y dice, y le valió salvarse, y su fe le fue contada como justicia. Le fue contada como justicia su fe, esa fe que tenía obras. ¿De acuerdo? Esto que dice Santiago no es tan chocante con el resto de la Biblia, ¿vale? Hay personas, claro, como aquí está citando este pasaje de Abraham y dice, oye, nos salvamos también por las obras. Hay personas que dicen, oye, esto choca con el resto de la Biblia. Esto es coherente con el resto de la Biblia porque está por todos lados que tu fe tiene que mostrarse en obras, ¿no? En la predicación de Juan el Bautista, coge y dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Él está llamando a la gente a arrepentirse de corazón. Pero claro, si tú te arrepientes y sigues igual, pues eso no es arrepentirse, ¿no? Tú imagínate que discutimos y yo te digo, perdona, pero sigo igual. Oye, se supone que me pides perdón porque has metido la pata para dejar de hacerlo, ¿no? No se supone que me pides perdón para seguir igual. Si sigues igual es que no te has arrepentido. No, es que me da mucha vergüenza. Bueno, pues si te da mucha vergüenza, pues deja de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿Juan el Bautista está llamando al arrepentimiento de corazón? Sí. Y ese arrepentimiento de corazón produce frutos de arrepentimiento. Y de hecho él les dice, no penséis en decir lo que dice aquí, tenemos a Abraham por padre. Esto ya está solucionado.
Como yo soy judío, como yo tengo a Abraham por padre, como yo soy cristiano, yo que sé, hijo de cristianos, desde pequeñito, me conozco. A ver, no empecéis a decir, como yo ya soy de este grupo, ya lo tengo todo solucionado. No. Dios le puede sacar a Abraham hijos incluso de las piedras. Vosotros haced frutos que demuestren lo que ha pasado dentro de vuestro corazón. Y una cosa que me parece muy interesante, y muchas veces no entramos en esto porque a veces como que no nos gusta, ¿no? Pero bueno, está también por todos lados. Fijaos que termina diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no da buen fruto se corta. No dejemos de recordar que Dios es muy bueno, Dios nos ama, Dios es misericordioso, Dios es todo bondad, es todo amor, indudablemente, nos ha perdonado en la cruz todos los pecados, pero no olvidemos que Dios no es un blandengue con el que podemos andar jugando al juego del ay, me arrepiento, pero sí, pero no, mira, que no, ¿sabes? Que no. Y entonces Juan el Bautista le dice, arrepentíos, haced fruto de arrepentimiento y cuidado, que el hacha se pone cerca de la raíz y si hay que cortar, se corta. Y Dios también tiene el pulso fuerte. Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Esto está al final del Sermón del Monte. Por sus frutos los conoceréis. Se cogen uvas de los espinos, se cogen higos de los cardos, y luego lo que está en negrita, todo árbol que no da fruto, buen fruto, se corta. ¿Qué quiere Jesús? Jesús quiere corazones cambiados. Ahora, esos corazones cambiados dan fruto. Y si no dan fruto, oye, pues menudo árbol es este. Tú te vas al manzano y lo tienes para que te dé manzanas. Y si no te da manzanas, dices, hombre, pues este... ¿Os acordáis de aquella parábola? Voy a cortar este árbol que no da fruta. Y le dice el jardinero, no, señor, déjame que voy a cavar, voy a echar abono y espérame un año más. Venga, va, un año más. Si es muy bueno, si tiene mucha misericordia y mucha paciencia. Pero bueno, pero el árbol tiene que dar fruto, que si no da fruto, ¿para qué está yo estorbando? O cuando dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre expulsamos demonios? ¿En tu nombre hicimos milagros? Les diré, jamás os conocí, hacedores de maldad. ¿De acuerdo? Es decir, esa fe es como el de la camiseta del Barça. A ver, si solamente lleva la camiseta del Barça, pues a lo mejor tampoco. Estamos hablando de un chaval pequeño, ¿vale? Cambiamos por... Es que me la ha puesto a huevo. Si vosotros tenéis que empezar a venir con la del Madrid, si queréis que la siguiente sale del Madrid, ¿no? Yo voy a una camiseta del Atleti, pero me dices, ¿y el Atleti contra quién juega? Pues es que no sé si ha empezado la liga. Pues hombre, pues tú me dirás, ¿no? Vale, esto no significa que lo único que cuenta es lo que haces, y aquí somos máquinas de producir y me da igual tu corazón. Jesús dice en Juan 15, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Y la imagen que pone es la del tronco de la vid, ¿no? Y la ramita, que sabéis que en las vides las ramitas son muy finitas y a veces son muy largas porque son trepadoras y entonces, o rastreras, no sé cómo... Y luego están las uvas. Dice, el pámpano, que no está unido a la vid, no puede dar fruto. O sea, no significa que tú ahora te vas a poner en la cruzada por las buenas obras y entonces... No, a ver, unidos a Jesús, conectados con el Padre, conectados con la fuente de la savia, conectados con las fuentes de agua, la manguera podrá regar. Pero si tú una manguera la desconectas del grifo, ya no sirve para regar, aunque siga siendo una manguera. Entonces, conectados con Jesús, esa conexión se tiene que demostrar. Si yo conecto una manguera, abro el grifo, y cuando voy a regar no da agua, ¿qué pasa en medio? En algún lado alguien la está pisando, o está acodada. ¿Dónde está el codo? Y vamos a soltar el codo. El agua tiene que fluir. ¿De acuerdo? Estos pasajes no van en contra del resto de la Escritura, es perfectamente coherente con el resto de la Escritura. La fe tiene que producir obras, si es una fe sana. Y ahora os lanzo la pregunta, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe?
Porque la fe no se ve. Igual que no se ve el amor. Si yo quiero a mi mujer, tú no lo ves. Ni ella lo ve, nadie lo ve, tú no ves. Si tu madre te quiere, si tu padre te quiere, si tu hijo te quiere, no lo ves, tú no ves el amor, no ves la amistad. Ahora, ¿tú qué es lo que ves? ¿Ves, yo qué sé, esa palabra bonita que te ha dicho? ¿O ves esa sonrisa o ves esa mirada? ¿O tú ves que te ha hecho un regalito? ¿O ves que te ha hecho el desayuno? ¿O tú ves que te trata bien? ¿O tú ves que te da un ladrido? Tú ves los efectos de muchas de las cosas, muchas cosas a tu alrededor no las ves. Igual que no ves el aire, lo respiras. ¿No? Es decir, que tú no ves muchísimas de las cosas que más te importan en la vida son invisibles. Como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón, ¿no? Tu fe es invisible y no la veo, ni tú mismo la ves. Pregúntate, ¿cómo son tus obras? ¿Cómo es el fruto de esa fe? Mirad, no vamos a poder pasar por todo el libro, pero yo os animo, son 4 capítulos. En una Biblia normal estamos hablando de 1, 2 y 3 hojas. O sea, eso se puede leer, no te estoy diciendo de los hermanos Karamazov. Yo te animo a que vayas luego en casa y le eches un vistazo a leer la carta de Santiago. En las Biblias normales, bueno, y si no, miras en el índice. Están las de Pablo y luego ya vienen las de los demás. Así que ya ahí buscas. Más o menos estos son los temas que salen en toda la carta. Y con esto vamos a ver cómo es el fruto de esa fe viva que nos propone Santiago, probablemente el hermano del Señor. Pues nos habla de cómo es la actitud en las pruebas. Cuando tú eres probado, ¿cómo es tu actitud? Nos habla de la sabiduría, nos habla del que pide sabiduría, del que tiene fe pidiendo sabiduría a Dios. Yo estoy pensando, no, es que yo soy de los que meten la pata. Pues no tienes que ser de los que meten la pata. Tienes que ser de los que saben callarse. Y si necesitas sabiduría, de los que piden sabiduría a Dios. ¿Y a quién le piden a Dios? Pide consejo, pero pide a Dios el primero. Oye, Señor, tengo problemas más complejos de los que yo sé solucionar. ¿Tú me puedes ayudar? Y seguramente, y dice, Dios le da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Tú le pides consejo a Dios en tus problemas? Habla de que el hombre no debe ser inconstante, como llevado ahí por cualquier marea, sino estable, y que toma decisiones. Como dice que el hombre de doble ánimo, eso no vale. Entonces, si tú, por ejemplo, estás, ay, sí, pero no, otra vez. Ay, sí, pero no, otra vez. Ay, sí, pero no, otra vez. Vamos a tomar decisiones, hombre. Vamos a tomar decisiones. No estar ahí de doble ánimo. Esa fe está viva. Esa fe produce decisiones. O esa fe te sigue tambaleando. Ay, aquí, allá y en el otro lado. A ver, no lo quiero decir burlándome de nadie. Que os imagináis que yo también tengo una vida perfecta y yo no cometo nunca nada malo, ¿no? Entonces, sin burlarme de nadie y sin burlarme de mí mismo, pero vamos a intentar poner las cosas un poquito en claro para verlas, porque si no es tan fácil seguir adelante sin mirar, ¿vale? Es tan fácil seguir adelante y tú no te fijas en nada, sigues viviendo al trantrán y no pasa nada. Pues no, vamos a fijarnos. Habla de las tentaciones, habla de cómo nos ponemos excusas en las tentaciones. Oye, no, es que Dios me tienta, sí, excusas. Habla algo muy práctico como ser pronto para oír y lento para hablar y lento para enfadarse. ¿Tú eres de los que escuchan o eres de los que no escuchan? Una fe viva se refleja en que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Esto sobre todo para los bocazas, como yo. Y también lento para enfadarse. ¿Eres de cerilla fácil? Psst. O tú puedes calmar situaciones. Vale, habrá quienes de natural sean más calmados y digan, por este lado yo voy bien. Habrá quienes de natural sean más callados y digan, por esto yo voy bien. Habrá quienes de natural sean más oidores y digan, en esto yo voy bien. Cada uno vamos a ir pensando en qué es en lo que nuestra fe no está expresándose como debe. Vale, y ahora quiero que os imaginéis una toalla, ¿vale? Una piscina.
y ahora cogéis la toalla. Si la toalla está tocando el agua debería ir chupando y lo normal es que el agua vaya subiendo, ¿no? En nuestra fe, si tú has conocido a Dios, tu fe debe ir llegando a todo. Pero si tú tienes compartimentos estancos donde la fe no ha entrado, ahí tiene que entrar, ¿vale? Ahí tienen que entrar. Y tú tropezarás con cosas como yo, y como el otro, y como el otro, y como el otro. Y tendrás la tentación, como yo, y como el otro, y como el otro, de decir, bueno, en esto no. A ver, en esto nadie es perfecto, ¿no? Y en eso No, tú sé perfecto como tu Padre en los cielos es perfecto. ¿Vas a llegar? No, pero estás en el camino. Entonces, si tú tienes un área de tu vida en que estás cerrando a Dios, diciendo, no, Dios, aquí no quiero que entres, eso no encaja muy bien. Entonces, vamos a ver dónde estamos impidiendo, dónde estamos doblando la manguera y el Espíritu Santo no avanza. Porque eso se nota luego fuera. Si somos del mundo la luz y en algún lado el cable está pisado, bueno, los cables eléctricos no se paran por pisar, pero me lo entendéis, ¿no? ¿Qué más cosas dice? Habla de desechar la suciedad. Vivimos de esa suciedad que abunda, dice. Estamos en el Imperio Romano. Había suciedad que abundaba en la época de los gladiadores, sangre y carnaza y muchas otras cosas, y esclavitud por todos lados y todo lo que sigue pasando hoy en día. Desechando la suciedad y la maldad que abunda. Desechamos la maldad. Recibiendo la palabra, haciendo, no solo oyendo. Es que cómodo es venir aquí que te cuenten palabras bonitas, ¿eh? ¿Os acordáis de Herodes? El que metió en la cárcel a Juan el Bautista. ¿Le gustaba a Herodes escuchar a Juan el Bautista? ¿Os suena? No, hay gente que dice que sí. Decía que le escuchaba con agrado, aunque le sorprendía. Pero dice que Herodes le escuchaba y le escuchaba con agrado, aunque se quedaba perplejo. Claro, Herodes era un rey, tenía sabios, era un hombre culto, era un rey. Y ese muerto de hambre del pelo de camello, oye, qué cosas dice, ¿eh? Hombre, pero es que habla en contra de mí, ¿no? Pero qué cosas dice. ¿Qué hizo Herodes con Juan el Bautista? ¿Verdad? No basta con oír, Herodes oía, pero le cortó la cabeza a Juan. Entonces no vamos a ser cristianos como Herodes. Habla de visitar a los huérfanos y a las viudas. Este es un versículo muy potente que a veces llama la atención, ¿no? Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta. 2 puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mancha se demuestra en tus manos. ¿Qué hacen tus manos? Entonces, a mí lo que me gustaría es que, a medida que yo ahora voy a seguir diciendo cosas, tú vayas pensando en lo que hay dentro. No voy a sentir que no me estás escuchando, voy a sentir que me estás haciendo caso. Capítulo 2. Habla de hacer distinciones entre las personas, de cuando entran ricos, cuando entran pobres, porque a veces somos un poco clasistas. Y no es igual, no, este tiene dinero, este no tiene dinero, este no sé qué. Mira, chico, no podemos. Si hay un solo Padre y un solo Dios, y ya no hay ni hebreo, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Mira, ya no hay negros y blancos, ya no hay españoles y latinos, o rumanos, o ecuatorianos, o búlgaros, o asiáticos. Todo eso, o sea, tenemos que ser una única gran familia con un único Padre. Y no hay, o sea, no valemos por nuestro estatus social. Y de hecho tenemos que luchar en contra de muchas de esas diferencias, porque eso es en parte lo que está diciendo aquí. Cuando ha dicho, si tú ves a tu hermano que no tiene comida, que no tiene cobijo, y le dices, ¡hala! Que te vaya bien. Oye, ¿no? ¿Eso para qué vale? Habla de cuidar de las necesidades materiales, habla de la misericordia, habla de que no nos hagamos maestros demasiado. ¡Ay! ¿Cómo nos gusta enseñar y tener autoridad? Habla de controlar la lengua, unos pasajes impresionantes.
qué gran incendio puedes encender con una colilla. Como no se había descubierto el tabaco, habla de un fuego pequeño. Pero qué gran incendio se puede encender con una colilla. Así la lengua, que es un órgano pequeño, puede incendiar grandes cosas. Cuidado con la lengua, porque con la lengua podemos bendecir y podemos maldecir. Podemos dar vida y podemos criticar. Con la lengua podemos hablar de Dios, podemos levantar y exaltar el amor, y con la lengua podemos hundir a las personas. ¿Cómo usas tu lengua? En el trabajo, con los amiguetes, en el vestuario del campo de fútbol, ¿vale? ¿Cómo es tu lengua? ¿Tu fe ha permeado en todo eso? ¿Ha entrado tu fe? Vamos a dejar que la fe avance a todas esas áreas de la vida. Habla de la buena conducta, de la mansedumbre, de las ambiciones personales, de no ser un trepa, un montón de cosas, del egoísmo, de la murmuración. Otro pasaje tremendo que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado, el pecado por omisión. Y es muy fácil esconderse. No, yo no lo sabía. Sí que lo sabías. Vamos a dejar de escondernos. Ahora, esto a mí no me gusta, ¿vale? Porque cuando yo estoy planteando estas cosas digo, oye, a ver, entonces, ¿dónde está el extremo? ¿Y dónde está el límite? Tampoco lo sé. Y ahí es donde Dios tiene que mostrarte el punto. Pero desde luego, no puede ser simplemente yo me pongo la camiseta del Barça y ya soy del Barça. O yo digo que soy del Atleti y ya soy del Atleti. Aquí tiene que haber algo más. Acumular riquezas, que los deleites y los placeres que son buenos se conviertan en el centro de nuestra vida. Habla de engordar los corazones. Ese pasaje os lo recomiendo, conectado totalmente con los profetas del Antiguo Testamento. Habla de los ricos. Aullad, ricos, os habéis engordado como animales para la matanza. Pues viene la matanza. Jolín, qué duros son estos pasajes, ¿no? Ya, sí, pero es que si nos engordamos y entramos en una obesidad espiritual y en una... yo aquí, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Os habéis engordado como animales para la matanza. Los animales a los que se les engorda para la matanza. No queremos ser eso, ¿verdad que no? Queremos ser cristianos con una fe que da buen fruto. El jurar, dice, no, vuestro sí es sí, vuestro no es no, que vuestra palabra sea firme. De la confesión de pecados, nos cuesta también eso mucho, ¿verdad? Tú metes la pata y siempre es muy fácil escudarse. Oye, podemos confesar los pecados unos a otros. Debemos confesarnos nuestros pecados. Evidentemente no vas a coger al primero que pase por ahí y le vas a confesar tus pecados con los que luchas. Tendrás que buscarte gente que sea confiable, pero en la iglesia hay gente confiable. Hay personas con las que puedes compartir tus luchas. ¿Qué pasa? Que vamos solos. Somos como todos en solitario. Vamos juntos. Vamos a ayudarnos unos a otros y vamos a orar unos por otros. Como veis, claro, esto es un cerro de cosas. Y aquí, evidentemente, todos tendremos algo que trabajar. ¿Por qué me llama mucho la atención esto? Porque la imagen de una fe muerta me llama mucho la atención. Dice, un cuerpo sin alma es un cuerpo muerto, sin espíritu. Vale, tú puedes estar muerto y ahí ves el cuerpo, tiene sus manos, tiene sus ojos, pero está muerto. Dice, una fe sin obras está muerta. Y a veces somos cristianos zombies. A veces somos un poco zombies, con muertos que caminan, pero ahí no hay nada. Y vamos avanzando, ¿vale? Y he cogido esta imagen de Fear the Walking Dead porque tenle miedo al cristiano zombie. Y sobre todo tenle miedo a que tú seas un cristiano zombie. Y a veces yo he vivido mi cristianismo un poco como un zombie. Porque claro, si mi fe no está... entiendo que aquí nadie lucha con el vudú, no estamos, o sea, me lo cogéis como imagen, ¿eh? No, me lo cogéis como imagen, no estamos aquí en... Si eres, yo qué sé, de algún país de estos caribeños o del centroafricano, es que... No, luego hablamos, es una imagen. Pero te puedes imaginar, quiere decir que a veces vivimos así, y somos así, es como, no podemos ser así. Y si eres un cristiano zombie, eso no es lo que Dios quiere para ti. Y te voy a decir una cosa, los cristianos zombies huelen mal. Los zombies huelen mal.
Tú no tienes que oler mal. Nosotros tenemos que ser olor fragante para Dios. ¿Os imagináis en Apocalipsis? Hay una escena en la que coge un ángel con una copa que son las oraciones de los santos. Y esa copa de las oraciones de los santos se combina con incienso para llenar de aroma ese templo figurado, o ese templo no figurado, ese templo de Apocalipsis. ¡Ah, qué maravilla! Tu oración huele bien delante de Dios. Si eres un zombi, hueles mal. Los cristianos impactaron en la sociedad romana. Los cristianos hemos marcado muchas épocas de la historia para bien y otras para mal. Entonces, ¿vivimos en el universo de Fear the Walking Dead o vivimos en el universo de las obras, tus obras no pueden oler a muerto, tus obras tienen que oler a vivo? Y todavía más que temer al cristiano zombie, yo temo a la iglesia zombie. Imagínate que muchos estamos ahí. Al final, esa iglesia va a darle vida al mundo. No estoy diciendo que seamos así, ¿vale? O sea, no es esto un sermón de, malvados, pecadores, todos, no. ¿Vale? Creo que somos una iglesia en la que nos amamos. Y yo veo personas que se quieren. Habrá gente con la que te lleves mejor, gente con la que te lleves peor, pero en general creo que nos queremos. Y los que no, pues saben separarse un poco. Creo que somos una iglesia en la que más o menos intentamos cuidarnos. Y habrá alguno que se quede un poco descolgado. Si te quedas descolgado, avísanos, no sea que se nos pase. Creo que somos una iglesia en la que intentamos que nuestra fe se muestre. Pero la amenaza de que la fe se seque, esa está ahí. Y hay que tener cuidado. Y como iglesia yo pienso ahora en la sociedad. ¿Cómo nos ve la sociedad? En la sociedad nos ven como ese grupo dinámico, espiritual, que ama a Dios, que se entrega por el resto de gente, que me encantaría estar dentro. Solo qué pena que yo no tengo fe, pero me encantaría, es que es tan bonito lo vuestro. ¿Nos ve así la sociedad? O a veces la sociedad nos ve como un grupo de gente rancia. Si el cristianismo fuera visto de un modo o de otro, eso tiene mucho... no digo que tengamos que hacernos depende de lo que piensen los de fuera. También en el mundo romano pensaban que los cristianos eran unos imbéciles y para eso les mataban. Pero, ¿entendéis por dónde voy? Tenemos que tener tal comportamiento y tal amor entre nosotros en nuestras obras, no en nuestras palabras, que la gente se dé cuenta de que aquí hay luz. Ahora, si no hay luz, tenemos que hacérnoslo ver nosotros. Oye, ¿por qué no hay luz? ¿Por qué no hay obras? ¿Estará mi fe muerta? ¿Seré un cristiano zombi? ¿Hay áreas de mi vida en que soy un cristiano zombi? ¿Y en el que avanzo sin mirar, sin pensar y sin sentir? Ahí cada uno tiene que dar una vuelta. Porque yo realmente le tengo miedo a una iglesia zombi. Porque esa iglesia no le va a dar vida al mundo. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere darnos vida. Ahora, ¿qué pasa si suspendo? Hemos dicho un montón de cosas. Oye, me he hecho un examen, me he hecho una autoevaluación, he evaluado mi fe, y para evaluar mi fe, en vez de evaluar mi fe, lo que pienso, lo que he hecho ha sido evaluar cómo me comporto. He evaluado cómo trato a mis compañeros, cómo trato a mi familia, he evaluado cuál es mi uso de internet, mi uso del móvil, qué es lo que leo, cómo conduzco, cuántos semáforos me salto. He evaluado todas esas cosas. Y digo, soy un desastre. O al menos hay cosas en las que tengo que mejorar. ¿Qué hago? ¿Me fustigo? ¿Empiezo a tenerle miedo a Dios por el hacha a la raíz de los árboles? A ver, hay que temer a Dios, pero lo que tenemos que hacer no es fustigarnos. Lo que hay que hacer es cambiar. Háztelo ver. Entonces, vamos a imaginar que hay áreas en las que fallas. Háztelo ver. Habrá cosas en las que tú puedas simplemente hacer el cambio. Cámbialo. Habrá cosas en las que sí, es que quiero, pero me cuesta. Bueno, vamos a ayudarnos unos a otros. Vamos a estar... ¿Tú te crees que hay muchos pecados tuyos que no sean pecados compartidos por otros? O sea, ¿tú de verdad crees que eres tan original que tienes pecados nuevos que no tengan otros 10? O sea, ¿tú crees que si a ti te tropieza el dinero, tú crees que eres el único que tropieza con el dinero? ¿Tú crees que si tú tropiezas con ser un discutidor, bocazas, lo que tú quieras, crees que eres el único? Si tú tropiezas con
la pornografía. ¿Tú crees que eres el único? Si tú tropiezas con las discusiones, ¿crees que eres el único? Si tú tropiezas con ser un trepa, ¿crees que eres el único? Con la pereza, ¿tú crees que eres el único? Vamos a agrupar el club de los perezosos. No. No, pero háztelo ver. Es decir, la evaluación no es para condenarnos. Y en eso el cristianismo ha fallado tantas veces, en evaluar el pecado con el látigo. No, y el pecado hay que evaluarlo con dolor, pero para cambiar. Como cuando te clavas una espina y hay que sacarla y a veces duele. Bueno, duele, pero no es para hacerte daño, es para quitar la espina. No, háztelo ver y vamos a buscar cómo vamos a conseguir que esa fe entre en otras cosas. Hay un pasaje en Efesios que dice: despiértate, tú que duermes, levanta de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si eres una planta seca, o si tienes ramas secas, que esto tampoco es todo nada, que a lo mejor es una planta muy sana y tienes 3 ramas secas. Bueno, ¿os acordáis de eso de la vid? Y mi padre el labrador, y al que da fruto, lo limpia y da más fruto. Porque cualquiera que haya cuidado árboles sabe que a veces, yo qué sé, si hay una rama que va a dar buenas peras, pero tienes alguna que te dices, y hay cosas que cortas para que las buenas sean más buenas. Y tú o cortas ramas que solo van a llevar hojas para que la fuerza se vaya a la fruta. Mi padre es el labrador, y al que lleva fruto lo limpia para que lleve más. Es ambicioso Dios, sé ambicioso. Puedes ser muy buen cristiano. Tú puedes ser un cristiano muy bueno. Puedes ser un cristiano que transforma personas. Y si tienes hijos adolescentes y tú quieres que conozcan a Dios, lo que tienes que hacer no es machacarles. Esfuérzate por ser un cristiano fetén, de modo que ellos vean tu fe. Que tu fe seduzca, que tu fe atraiga, que tu fe ilumine, que esas obras iluminen. Vale, vamos a imaginar que eres una planta un poco mustia, pues vamos a echar abono, ¿qué necesitas? ¿Qué falta? Pues vamos a trabajarlo. Falta oración, falta leer la Biblia, falta un poquito de amor. A lo mejor necesitas un poquito de amor, no solo de Dios, a lo mejor necesitas un poquito de amor de la gente de alrededor. Bueno, se puede buscar, ¿sabes? No digo que nos podemos querer. Tenemos luego el rincón de oración. Ven y ora. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por todos. No te quedes en estado zombie, ¿vale? Porque Dios no quiere cristianos zombies. Dios quiere cristianos vivos. Y dice que el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor, este será feliz en lo que hace. Fijaos, todas estas cosas, como resultado, van a hacerte feliz. ¿Vosotros conocéis alguna peli de zombies en que el zombie sea feliz? No lo sé, a lo mejor la hay. Pero generalmente, ¿cómo es el zombie? Un pobre desgraciado que está muerto buscando cerebros que chupar, ¿no? O sea, vaya vida. No es feliz el zombie. La otra buena noticia es que en las películas, si el zombie te muerde, tú te haces zombie. Aquí es al contrario. Tú puedes darle vida al de al lado. Termina la carta de Santiago diciendo que si tu hermano peca y tú le ayudas, muy bien, tú puedes ayudar a tu hermano. Por eso no vamos a ser una iglesia de zombies. Porque si alguno estuviera un poco, no sé, zombificado un poco en algo, los demás le vamos a ayudar. Y vamos a vivir, ¿de acuerdo? Y el que sea irreductible se va a hartar y se va a ir, ¿vale? Vamos a ser una iglesia sana. Y el resultado, que a mí me gusta mucho esto de la Biblia, habla de que el hombre que hace estas cosas es feliz en lo que hace. Y fijaos que está hablando de la perfecta ley de la libertad. No está hablando de un conjunto de 28 ítems. Yo cuando me preparaba esto me acordaba de los que llevan calidad. No sé si algunos estáis
acostumbrados a los de calidad, que son los que evalúan cómo se hacen las cosas y te hacen el checklist, y si falta un ítem del checklist hay que revisar el proceso porque tiene que estar el ítem del checklist, y muchas veces los que no estamos en los departamentos de calidad pensamos que son un petardo, pero bueno, entiendo que tienen su función y hay que quererlos. Pero no es un conjunto de ítems, tuk, 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 en el que todo, ya está, los 30 ítems. No, es una ley de la libertad. Y precisamente en esa libertad vamos a ejercitar la responsabilidad. Porque Dios nos ha hecho libre, nos lo ha dado todo gratis, bueno, pues nosotros como resultado vamos a amarlo todo. Así hablen y así actúen. Fijaos, la palabra y la obra. Como decía la primera diapositiva, nuestro lema, queremos ser una iglesia que ama a Dios y al prójimo, con palabras y con obras. También con palabras. Juzgados por la ley de la libertad. Ahora, recordemos que habrá un juicio. Es decir, que no dejemos de tenerle respeto a Dios y no dejemos de tenerle respeto al juicio, porque eso también está en la Biblia. E igual que no queremos quitar de la Biblia las páginas que hablan de la fe, tampoco vamos a quitar de la Biblia las páginas que hablan del juicio. Que Dios, insisto, de blandito no tiene nada. Dios es un Dios severo. ¿Os acordáis de aquella parábola? Te conocía que eras un Dios severo y tuve miedo. Te juzgo. Dices que soy severo. Y es verdad. Pero vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Ya Cristo murió en la cruz. Ya Cristo nos ha perdonado. Tenemos libertad. Vamos a vivir en esa libertad. Con esa libertad, como gente libre que aspira a ser feliz, con una fe viva, como una manguera bien conectada al grifo y que riega y que hace que la gente florezca a su alrededor, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Llévate eso. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto del Evangelio no se siembra en discordia. Y si eres de los que monta bronca, el fruto del Evangelio no se monta con bronca. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hijitos míos, dice Juan, a Dios no le ha visto nadie. Entonces, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El que ama a Dios, el que dice yo amo a Dios y odia a su hermano, ese es un mentiroso. ¿Cómo vas a amar a Dios que no has visto? Y no amar al hombre al que sí ves. Tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, que ame al hermano. Si el cristianismo se nos convierte en una teoría, vamos muy mal. Espera, todo esto tiene unas consecuencias teológicas, todo súper interesante. Si eres de los que le interesa, estúdialo, luego me lo enseñas o luego lo discutimos. Aquí hay gente que sabe más de la Biblia que yo, o sea que hay muchísimo que estudiar, súper interesante, unas profundidades teológicas que se pueden alcanzar importantísimas, pero todas esas profundidades teológicas solo sirven si al final esto es un camino que se demuestra andando. Y mi pregunta para ti es, ¿tu entorno te ve como una persona que luce y que camina o te ve un poco zombi? ¿Tú cómo te ves? Y si algo no te gusta, ten el valor de cambiarlo. Y si necesitas ayuda, ten el valor de pedir ayuda. Y con eso, vivamos en esa ley de la libertad, en esa perfecta ley de la libertad que tiene capacidad para hacernos felices, bienaventurados. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor. Y quiero darte especialmente gracias por el ejemplo del Señor Jesús, que vivió entre nosotros y que de algún modo también nos demostró que era posible, Señor. Era posible. Tú lo hiciste bien. Tú hiciste bien. Y fuimos nosotros los que vez tras vez nos hemos ido apartando. Pero tú lo hiciste bien. Y el Señor nos demostró que se podía vivir en este mundo una vida como nuestras vidas, pero sin pecado.
Señor, la verdad es que nos da bastante vergüenza a veces reconocer todas nuestras torpezas, todas nuestras faltas, a veces cosas en las que hemos caído una vez y otra vez. Y Señor, y seguimos cayendo y nos seguimos levantando y decimos, Señor, lo siento, no hemos llegado a la altura a la que podríamos haber llegado. Y muchas veces hemos elegido en nuestro egoísmo, en nuestra arrogancia, en nuestra chulería, en nuestro yo me lo sé todo, en nuestro tú aquí no, Señor, lo sentimos. Y la verdad es que muchas veces hemos metido la pata. Muchas gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias porque no nos has abandonado nunca, incluso cuando nosotros de algún modo sí que no hemos estado contigo, o no del todo. Señor, danos el valor para tomar una decisión firme contigo, para ir cambiando aquellas cosas que nos cuestan, para bendecir a los demás con tu luz, con tu amor, con tu espíritu, para dejarnos bendecir por los demás. Muchas gracias porque tú eres bueno y te pido por mis hermanos y por mí que seamos capaces de amarnos como tú nos amas y que seamos capaces de vivir una vida como lo que tú quieres que vivamos. Señor, muchas gracias. Y que las personas de nuestro entorno te conozcan, que nuestros familiares que no te conocen, que puedan verte, que nuestros compañeros que no creen en ti, que puedan descubrir tu presencia en nosotros, que este barrio pueda descubrir tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, te queremos y queremos devolverte tu amor con nuestra obediencia. Muchas, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús.